Bien, ya estamos grabando. Bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Kevin, Mario y Maricel. Muchas gracias por unirse a esta sesión, a esta mediación correspondiente a la tarea número 3 del curso de base de datos 2. Mi nombre es Enrique Mejías. Yo soy también uno de los tutores que da este curso y otros también de de la carrera. Eh, Me están escuchando bien, ¿verdad? Y bien la presentación, la primera página, Sí, señor, lo para escuchamos, corroborar. pero veo este, la ventana de Teams. Ok, entonces voy a compartir de nuevo. Ahora sí, Y ahí que están viendo, la ventana de Teams. la de Teams. Ok, es que yo le doy compartir. Ok, está ahí. Perfecto. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a tener esta sesión correspondiente a la mediación de la tarea número 3 del curso base datos 2. Les comentaba, mi nombre es Henry Mejías y soy uno de los tutores de este curso. Para comentarle un poquito rápidamente, desde el 2010 doy clases en la UNED. Soy tutor de la UNED desde el 2010. Antes de eso, pues también he dado clases en otras universidades. Y en el campo de la tecnología, pues tenemos un poco más de 28 años en el campo. Entonces, ya tenemos un poquillo de camino recorrido en esto. Y bueno, vamos a empezar con esta mediación. Les he preparado una pequeña presentación y antes de poder ingresar a lo que nos interesa, ¿verdad? Que es la tarea número 3, quiero compartir un poquito de conocimiento sobre otros temas. Quiero aprovechar este espacio para, para hacerlo, ya que no nos vemos. Y antes de continuar, voy a permitirme, voy a quitar la cámara para que la presentación fluya más tranquilo. Ok, ya quité la cámara. José Pablo, buenas noches. Ahí quise poner la cámara por lo menos para que nos conozcan, ¿verdad? Nosotros los tutores que estamos a este otro lado. Bien, entonces les comentaba que antes de ingresar al punto número 4 de esta agenda que les estoy mostrando por acá, quería pues hablar un poquito sobre el tema de lo que trata esta tarea número 3, el capítulo 2 del libro, ¿verdad? Que tiene que utilizar para la tarea. eh, Sobre el tema de Business Analytics. Entonces vamos a conversar un poquito, conversar un poquito sobre ese tema tan interesante. Y bueno, aquí le he preparado una pequeña agenda, la bienvenida, que ya la hicimos. Aquí está la agenda que estamos viendo. Y vamos a entrar al tema, al punto número 3 de Business Analytics. Ahí no le voy a quitar mucho. La idea es conversar o hablar un poquito, desarrollar un poquito ese tema. Uno deseara tener más espacio para poder hablar un poco más, pero bueno, contamos con esta sesión. Yo voy a estar en esta sesión de hoy y también la del próximo martes. Entonces, el otro martes, pues espero hablar un poquito sobre Big Data, pero hoy el tema que les traigo un poquitico es sobre Business Analytics antes de entrar a lo que es el tema de la tarea. Entonces, bueno, aquí está la agenda y vamos a empezar un poquito hablando sobre qué es eso, ¿verdad? Qué es eso que se conoce como Business Analytics? También se le conoce como analítica de negocios, analítica empresarial. Y cuando hablamos de esto, de este término Business Analytics, también en la literatura usted los puede encontrar como BA, ¿verdad? La palabra reducida de Business Analytics. Entonces, ¿pero qué es Business Analytics? Y si vemos un poquito esta pirámide que está a su derecha, ¿verdad? De la básicamente yo encontré dos definiciones, o quiero compartir dos definiciones
de lo que es Business Analytics, pero está relacionado con con esta pirámide. Por un lado, vamos a decir que Business Analytics es el proceso de transformación de datos en información que respalda, mejora y automatiza las decisiones de negocio. Véase esa pirámide, ¿verdad? En la parte inferior, y esto lo podemos comparar con la pirámide empresarial, ¿verdad? Que en la parte más baja tenemos el mando operativo, todas las personas, los trabajadores que están en la parte inferior de la estructura jerárquica de una organización, donde hay mucha información, están todos los departamentos y ellos generan muchos datos, ¿verdad? En diferentes áreas, pero esos datos están muy dispersos por todos lados y muchas veces sirven solamente para el área. Sin embargo, para en la parte superior de la organización, pues no sirve de mucho porque es mucho dato. Entonces, el concepto de Business Analytics es eso, es poder transformar esos datos que están en la parte inferior de la organización y poderlo llevar a información y luego a conocimiento para que las altas esferas, las partes estratégicas de la organización puedan tomar decisiones. Antes de continuar, quiero decirles que estoy presentando, entonces, si alguien quiere hacer un comentario o hacer alguna consulta o pregunta, no lo podría ver, entonces ahí me interrumpe, por favor, porque yo sigo hablando, ¿verdad? Ahí me detienen. Entonces, ese es una de las definiciones. Por otro lado, una segunda definición que por ahí quiero compartir es el que dice que es el estudio de métodos estadísticos que se puedan aplicar para analizar datos. Vea que otra vez la palabra datos y obtener información que sean útiles para los gerentes, construyan decisiones estratégicas. Y vamos igual a esa pirámide, ¿verdad? La idea es transformar un mar de datos de diferentes formatos, diferentes fuentes, etcétera, poder transformar esos datos a información que luego se convierta en conocimiento para la toma de decisiones por parte de los niveles estratégicos de la organización, ¿verdad? Recordemos que le decía anteriormente que en la pirámide de una empresa, pues en la parte inferior están la parte operativa, en la parte media, que es aquí en la parte donde dice información, estaría los mandos medios, las jefaturas y mandos medios, gerente, y en la parte superior estarían, por ejemplo, las juntas directivas, los mandos o las personas que toman decisiones a nivel de la organización. Entonces, estas personas que toman esas decisiones no les sirve pues tener ese montón de datos. A ellos les interesa pues tener gráficos, tener tableros, tener dashboard, etcétera, que les permitan con imágenes, con poder visualizar lo que está pasando en la empresa en un momento dado y así tomar decisiones basadas en datos. Bien. Y como dice aquí en la parte derecha de la filmina, en la parte izquierda, perdón, la analítica empresarial es una combinación de habilidades, tecnologías y prácticas que nos van a permitir tomar decisiones a partir de datos. El objetivo, ¿cuál es el objetivo del BI? Es determinar qué conjunto de datos o qué datos son útiles, porque podemos tener un mar de datos, un mar de información, pero muchos de esos, pues, posiblemente no sean de gran utilidad. ¿Y por qué necesitamos que sean útiles? Pues ¿para qué? Para poder aumentar nuestros ingresos, los ingresos de la organización, para poder ser más productivos y por supuesto para ser más eficientes los procesos. Entonces todo eso es importante eh, eh, en los datos. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Bueno, utilizando metodologías como lo que es la minería de datos, data mining, lo que son el análisis predictivo, análisis estadístico, etcétera, para poder hacer eso, ese análisis, esa transformación de los datos eh, y poder dar toda esa información a los mandos altos para que puedan anticiparse a ciertas situaciones en el mercado, a ciertos factores externos e internos y anticiparse a- a situaciones, etcétera, ¿verdad? Para mejorar el resultado, básicamente. Y como dice al final, pues básicamente son necesarios o importantes para tomar decisiones
¿Basada en qué? En datos. ¿Qué ventajas puede traer este trabajo de Business Analytics a la organización? Pues, no sé si usted lo han visto, pero bueno, uno que es más viejito, ¿verdad? En esto de la profesión, pues ahí antes del año 2000, por ejemplo, lo que había en sistemas de información, donde básicamente capturaba información de los clientes, inventario, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del giro de negocios de la empresa, pues así se guardaba información. Eh, entonces, al hacer análisis con herramientas que nos permitan hacer eso, pues, ¿qué nos va a permitir? Pues poder descubrir, poder obtener información que posiblemente nosotros nunca sabíamos o no sabíamos que la teníamos hasta que aplicamos algún tipo de algoritmo. Entonces, una de las ventajas para las empresas es que nos va a permitir eso, descubrir información que posiblemente nunca sabía, si no hubiésemos hecho un análisis mediante estas herramientas, pues nunca lo hubiésemos descubierto. Poder analizar grandes cantidades de información. Recordemos que ahora tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer un análisis de mayor cantidad de datos. Los resultados pues son más fáciles de interpretar, ya no se ocupa tanto conocimiento, solamente utilizar herramientas. Eh, también el resultado del análisis de los datos nos va a permitir o va a permitir a las empresas poder encontrar nuevos clientes, prospectos, poder atraerlos y también, ¿por qué no?, retener los clientes que ya tienen. Y con ello, pues, se pueda mejorar la atención o los servicios que brinda la empresa al cliente basado en los datos que ya se tienen en la organización. Y también, pues, poder ofrecer nuevos productos o servicios a esos clientes. Y todo ello, pues, también nos permitirá, con un análisis de Business Analytics, poder ahorrar costos. Es mucho más sencillo a veces aplicar alguna técnica de estas o herramientas qué sé yo, que hacer una campaña ahí en televisión que son muy caras, ¿verdad? Entonces puede ser que aplicando este tipo de metodologías o de herramientas más bien, se puedan ahorrar costos. Y bueno, por ahí quise poner algo de Big Data, pero esto lo vamos a hablar la próxima vez, en la próxima semana. Quiero hablar un poquito sobre Big Data, pero básicamente es eh, las organizaciones a través de los años y con nuevas tecnologías ha hecho que tengamos más información. Y más adelante hay una filmina que habla sobre los tipos de datos. Ya ahora no solamente tenemos datos, y como decía anteriormente a ustedes, en el año 2000 uno almacenaba, por ejemplo, en bases de datos, sino que ahora tenemos otras fuentes de datos, como por ejemplo audio, video, etcétera, ¿verdad? Que son datos no estructurados. Entonces ya tenemos un mar más grande, más complejo y más completo de información a la cual podemos acceder. Y bueno, para eso pues ocupamos capacidades un poco más amplias en cuanto no solamente a herramientas, sino también a equipo. Ahora bien, hay cuatro tipos de categorías de Business Analytics y esto también aplica para también a Data Analytics, eh, eh, porque también lo van a encontrar, estas tipos de estadística o categorías, la van a encontrar también para Data Analytics. Al fin y al cabo, Business Analytics y Data Analytics son muy similares. Uno está aplicado a los datos y otro va aplicado también a datos, pero empresariales. Entonces, básicamente, existen cuatro tipos de categoría de Business Analytics. En primer lugar, tenemos la analítica descriptiva, que básicamente esta lo que hace es, tomando en cuenta los datos que ya se tienen en la organización, poder determinar qué pasó. ¿Qué pasó en el año 2019 antes de la pandemia? ¿Qué pasó? O por qué en 2019, en diciembre de 2019, tuvimos una producción o una venta de X cantidad de, de millones, por poner un ejemplo, y en el 2020 eso disminuyó. Bueno, ¿qué pasó? Para eso necesitamos pues ver los datos y poder identificar.
¿Qué fue lo que pasó? Esa es el análisis descriptivo. El diagnóstico es, bueno, con esos datos, con toda esa información histórica que se tiene guardada de la organización, ¿por qué sucedió? Bueno, hubo una disminución en las ventas porque vino la pandemia del COVID. Ok, entonces, eh, mediante los datos que se tiene en la organización, pues se examina y se puede determinar qué fue lo que pasó por ejemplo, en este caso, en una venta, ¿verdad? En un periodo a otro periodo. Ahora viene el análisis predictivo. El análisis predictivo, pues, aplica ciertos algoritmos de Machine Learning y básicamente, igual que el predictivo, ambos aplican algoritmos Machine Learning, pero el predictivo es, con esos datos que se tiene aplicando ciertos algoritmos, bueno, ¿qué sucederá? ¿Qué va a suceder si hacemos tal o tal X o Y ajuste? ¿Qué sucederá? Trata de predecir el futuro en base a aplicación de ciertos algoritmos con los datos que ya se tienen, ¿verdad? Ahí, cuando hablamos de algoritmos de Machine Learning, bueno, hay unos que son supervisados, otros que no son supervisados y otros que son de refuerzo, son algoritmos que tienen ahí sus nombres, hay unos, por ejemplo, de no supervisados hay unos que se llama clasificación, regresión, etcétera. Y así hay diferentes tipos de algoritmos que se puede aplicar dependiendo de lo que el negocio quiera analizar. Pero aquí lo que quiero sí que quede un poquito, pues, claro, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo es un análisis, aplicamos diferentes algoritmos para hacer un análisis de los datos. ¿Para qué? Para poder llevar a la alta gerencia, a los que toman decisiones, eh, el conocimiento que les permitan tomar esas decisiones para el bien de la organización, ya sea aumentando sus ventas, ya sea mejorando sus procesos o reteniendo clientes. Ya depende de cada organización. Y por último tenemos el análisis prescriptivo, perdón. Eso es como cuando uno va a un doctor, ¿verdad? Uno va y le da una receta. Bueno, usted quiere tener mejor resultado o se siente mal tener cierto padecimiento, entonces te recetan o te prescriben algo. Entonces, aquí es algo similar. ¿Qué tengo que hacer para mejorar las ventas? Ok, hay algoritmos ahí pues que se pueden utilizar y en base a los datos se testean, se prueban, etcétera. Y entonces, en base a esos algoritmos, pues se obtiene, eh, la idea es, ¿qué tengo que hacer para obtener mejores resultados? Por ejemplo, en la retención de clientes, por ejemplo, en mejorar en tener, por ejemplo, productos eh, en stock, dependiendo de las ventas de X o Y producto. Cosas de ese tipo. Ya dependerá mucho del giro de cada empresa. Bueno, aquí les estoy mostrando, les quise compartir el modelo Gartner ascendente de Business Analytics. Básicamente, en la parte horizontal dice que ahí se mide la dificultad y en la flecha vertical, el valor. Entre, si uno quiere más valor en los datos, pues va a ser más difícil. O sea, es mucho más fácil hacer un análisis descriptivo, ¿verdad? Bien basado en los datos que se tiene históricamente, que aplicar algoritmos de Machine Learning o Deep Learning aquí en la parte de predictivo o análisis prescriptivo. O sea, eso tiene su costo. Hay que aplicar, qué sé yo, usar Python, usar R, usar algunas herramientas que nos permiten hacer ese tipo de análisis. Eso tiene su costo, pues se requiere personal más capacitado, con ciertas habilidades, etcétera. Entonces, y por supuesto, pues no solamente personal, sino también equipo, software, etcétera. Entonces, si usted quiere tener más valor, pues eh, va a ser un poco más difícil. Y bueno, ahí va, si usted ve en la flecha ascendente, dice que va desde la información hasta la optimización. El análisis descriptivo y diagnóstico, eso mucho tiene que ver con los datos del pasado, con información pasada.
Y ya el predictivo son predicciones y prescriptivo son a futuro, pues eso es optimización de la información, ¿verdad? De los datos. Hay una optimización hasta llegar a esos niveles superior que, pues, como dice Gartner, es bastante difícil. Entre más valor se quiera obtener, es más difícil, pues, obtenerlo. Vamos con el tiempo. Va volando el tiempo. Vamos a ir un poco más rápido. Algunas de las aplicaciones que podemos encontrar, y bueno, en la tarea habla, hay algo de Amazon y algo también de Netflix. Por ejemplo, Amazon tiene un sistema de recomendaciones en la plataforma e-commerce. Básicamente, lo que hace es segmenta, eh, bueno, analiza las compras que se hace a los clientes, y bueno, él ahí hace segmentación y bueno, ahí pues recomienda productos dependiendo de otra persona que tenga un perfil similar, porque él lleva un algoritmo ahí de recomendación. Lo que es Netflix, que también habla la tarea número 3, ve qué curioso, por ejemplo, aquí se le afirma que la serie House of Cards dice que fue diseñada en base a datos y que inclusive conocían quiénes deberían ser sus protagonistas o incluso la paleta de colores de la portada. Netflix lo que hace es analiza los gustos de las personas que están suscritas a Netflix eh, hasta un nivel eh, que le llega, que es posible crear nuevos productos. Si usted ha usado Netflix, eh, bueno, usted ingresa, ¿verdad? Netflix y él te recomienda películas dependiendo de sus gustos, de tu perfil o también de perfil de otras personas que han visto ya la película que uno ha estado, con las películas que uno ha visto. Entonces ahí tiene eh, te lleva un historial. Por ejemplo, la empresa Fitbit dice vendió a Google, que fue vendida a Google en base a ciertos dispositivos, pues estima qué tipo de enfermedades podría tener o tienen sus usuarios. Todas las aplicaciones que se pueden utilizar con este tipo de analítica. O Walmart, por ejemplo, en los hábitos de consumo. Así puede mejorar, dice que la rotación de sus productos en stock. También Shell, en este caso, eh, también aplica lo que es mantenimiento predictivo, básicamente para pronosticar averías en máquinas o equipos acciones en equipos de perforación y así puede anticiparse en algún tipo de problema que pueda tener ciertas piezas en estos equipos, ¿verdad? Entonces, es una de las aplicaciones donde se utiliza este tipo de analítica. Ahora bien, yo les comentaba a ustedes eh, que con el pasar de los tiempos, las nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, etcétera, pues han surgido diferentes tipos de datos. Eh, Aquí cuando hablamos hay tres tipos de datos, son los estructurados, los que no están estructurados y los semiestructurados. Los estructurados son todos aquellos que vienen con un formato definido y que tienen una longitud y vienen de bases de datos. Por ejemplo, si yo tengo eh, clientes, entonces posiblemente tendré nombre, dirección, teléfono. Bueno, cada uno de esos datos tiene su tamaño. Por ejemplo, el nombre, no sé, digamos que son 100 caracteres. Entonces, ese es el formato. Esa es la longitud y el formato, por ejemplo, que sea varchar o string. Sería un ejemplo de ese tipo, datos estructurados. Los semiestructurados son aquellos que no tienen una estructura fija. Entonces, hay que tratarlos diferente, como por ejemplo, lo que se obtienen de lenguajes como HTML, archivos en formato XML, archivos JSON, eh, esos formatos que no tienen una estructura ni tamaño estándar. Es decir, cuando hablamos de eso es que puede venir un campo de 100, otro de 50, otro de 20.
etcétera. Y puede haber diferentes tipos de datos, integer, varchar, fecha, etcétera. No vienen, no tiene una estructura, entonces eso se reconoce como se ve estructurado. Y por otro lado tenemos todos aquellos datos que vienen de, qué sé yo, de audio, de video, que eso tampoco tiene estructurado. Entonces, si nosotros queremos aprovechar o convertir los datos, lo que hablamos al inicio de la presentación, a conocimiento para toma de decisiones, pues necesitamos traer todos estos datos, no solamente lo que está en nuestra base de datos, sino también aquellos que se generan en las redes sociales, aquellos que están en Twitter, que están en Instagram, que están en Facebook, todos esos datos tienen que traerse, aunque sean archivos también JSON, etcétera, archivos que vienen, información que viene de diferentes fuentes y poderlo, y eso ustedes lo vieron en clases anteriores, poderlo cargar con herramientas ETL, herramientas que puedes traer esa información, que pueda cargarlas y transformarlas. Y eso llevarlo a un gran almacenamiento, que es una base de datos, o un data lake, que es un lago de datos, que pueda administrar diferentes tipos de datos como lo que aquí estamos viendo. Y ya para entrar a hablar un poquito de la tarea, son las 7:32. Quería compartir con ustedes el ciclo de vida de los datos. Básicamente, esto se parece mucho a lo que a la metodología tradicional de desarrollo de sistemas, ¿verdad? Que hay una etapa, ahí va una etapa, después sigue otra, y va hasta que llegamos al final. Podemos identificar, aquí tenemos cuatro, y esto también lo indica el capítulo 2 de la tarea número 3, cuatro grandes etapas. Sin embargo, pues en algunos casos se amplían un poquito más, principalmente en este de procesamiento y análisis. Por un lado, como decía anteriormente, hay una etapa de recopilación de la información. Necesitamos saber dónde está esa data y en qué formato está. Si hay que traer de redes sociales, si hay que traerla de sistemas internos, ya sea en Bash o en línea, eh, o si son externos. Por ejemplo, yo trabajo en un banco y muchas veces, pues nosotros en nuestro sistema necesitamos traer información de de fuentes, fuentes externas, por ejemplo. No sé, digamos que el Tribunal Supremo de Elecciones o el tipo de cambio del dólar o el precio del oro o el precio del euro, etcétera, del Banco Central. Entonces necesitamos extraer información de fuentes externas a la institución y también de fuentes internas. Y no solamente eso, sino también muchas veces, ahora con el tema de la nube, pues hay que también traer mediante APIs información desde la nube, dependiendo de dónde la queremos traer. Entonces, esa primera etapa, que es la recopilación, es identificar todas esas fuentes y todos esos tipos de datos que necesitamos pues, traer a nuestra, a nuestro almacenamiento, que es la etapa número 2. Aquí es importante tener claro eso, ¿verdad? Los tipos de datos y de dónde vienen para poderlo cargar. Ahora bien, eso lo podemos tener ya sea en house o on-premise, que es tierra, o bien si ya lo queremos llevar a la nube, pues eso se iría a la nube, dependiendo de la nube que usemos, ya sea Amazon o sea Azure, Oracle, etcétera, o Alibaba, lo que sea, ¿verdad? Algunas de esas nubes. Entonces, una vez que tengamos toda esa información, bueno, con esos ETLs, pues cargamos los datos y lo pasamos al almacenamiento, ¿verdad? Que es el paso número 2. Ahora bien, eso se puede almacenar en base de datos, como decía, Oracle o SQL Server, o si tenemos datos eh, de video, audio, etcétera, pues entonces podríamos tener base de datos no SQL para poder almacenar este tipo de información, pero la idea es tener toda la información cargada en un mismo lugar. ¿Para qué? Para luego entrar al punto número 3, que es el procesamiento y el análisis. Y es aquí donde, dependiendo de la organización, pues veremos qué tipo de algoritmo podemos aplicar. eh, Como decía, depende del giro de negocio de la empresa y lo que lo que toman decisiones, pues quieren. Pero la idea es esa, tener toda la información en un mismo lugar para luego aplicar procesamiento, ya sea
con herramientas on-premise o si tenemos en nube, pues dependiendo de la nube, por ejemplo, si es Azure, entonces estamos hablando de Sign Analytics, o si estamos con AWS, pues también tenemos herramienta analítica, Blue Data Group, eh, herramientas que nos permiten poder hacer esa transformación de los datos, ¿verdad? Y por último, pues la idea es poder mostrar toda esa información a alguien, a las personas que toman decisiones. Bueno, y ahí tenemos herramientas de visualización. eh, está algunas como Tableau, Qlik, está Power BI, etcétera. Herramientas que nos puedan mostrar la información, ya sea en gráficos de barra, eh, hay diferentes tipos de gráfico, pastel, depende de los datos, pues uno generaría la visualización requerida para que la alta gerencia pueda tomar las decisiones eh, de, de su empresa, ¿verdad? No sé si alguien tiene la mano levantadita. Marianela, buenas noches, igual Armando. Entonces, este ciclo de vida de los datos, eh, y bueno, ya ahora sí, pues la idea es, le quería quitar una media hora por lo menos para hablarles rápidamente sobre estos temas. El tema de analítica es muy interesante, muy bonita, hay mucho material, mucho que cubrir. Pero bueno, uno trata en estos espacios por lo menos darle una pincelada de ellos. Eh, Ahora voy a entrar a hablar un poquito ya del tema que nos compete, ¿verdad? Y ahí les robé unos minutos más bien agradecerles ese espacio. Básicamente, la tarea número 3 expone dos casos que ejemplifica el uso de analítica de datos. Por un lado está Amazon, bueno, que ya un poquito hablamos de Amazon, y el otro caso es de Netflix. En el caso de Amazon dice que, bueno, básicamente es en el campo del retail, o sea, ventas al minorista o por unidad. Y dice que las empresas analizan la data de las transacciones, así como el comportamiento de sus clientes para personalizar sus ofertas. Y ustedes lo han visto, ¿verdad? Usted compra un artículo en Amazon y bueno, ahí le sugiere otro. Dice que el objetivo principal es crear modelos predictivos capaces de detectar las futuras necesidades del cliente o qué productos se venderán mejor. Y bueno, aquí dice, bueno, quienes han comprado en Amazon pueden constatar cómo la empresa le sugiere productos que le puedan interesar como resultado de entender las preferencias del consumidor. ¿Ok? Y ve que importante, y yo eso no lo comenté anteriormente en la presentación, pero cuando se utiliza este tipo de modelos o de analítica de datos, eh, mucha de la información que se obtiene de una persona la obtiene, valga la redundancia, de las redes sociales, sea Facebook, sea Twitter, sea Instagram, etcétera, ¿verdad? Entonces, mucho de la información o lo que usted ahí postee, eh, se hacen análisis de sentimientos, análisis de textos, etcétera, y todo eso, pues, hay algoritmos ahí que permiten comprender los gustos y preferencias, en el caso de Amazon, de los clientes. Entonces, bueno, aquí la tarea número 3 pone el caso de Amazon. Y bueno, y por aquí pone un ejemplo que dice que una empresa aplicó Data Analytics eh, y fue capaz de poder detectar cuando los clientes esperaban un bebé. Posiblemente, bueno, y si compraban un chupón, por ejemplo, o si compraban pañales, bueno, ahí con sus algoritmos, pues se dieron cuenta que si una persona esperaba o no un bebé. Bueno, hay algoritmos para eso. Ese es en el caso de Amazon. También en el caso de Netflix, que es el segundo caso que nos pone la tarea, dice que aplica Big Data Analysis. Al fin y al cabo, Data Analyst, Big Data Analyst, eh, Business Analyst es prácticamente lo mismo. Eso es, al fin y al cabo, es analítica sobre datos, apenas que uno es enfocado a empresas, otro a datos y otro
en este caso Big Data, pues a grandes volúmenes de información. Básicamente aquí dice que Netflix es un ejemplo de una marca que utiliza análisis Big Data para publicidad dirigida. Dice que muchos escritores en todo el mundo, la compañía recopila grandes cantidades de datos y eso es clave en su estrategia. Ve cuando Netflix le recomienda películas, series, documentales, es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo las aplicaciones de este tipo de herramientas, Netflix es un caso. Usted puede ver una película y él te sugiere otro dependiendo de tu historial, pero también de otras personas con un perfil similar al de uno. Y por supuesto, analizando información que están en redes sociales. Y ahora no hay nada oculto. Bien, entonces, con esta tarea número 3, ¿qué es lo que se persigue? Básicamente son 3 puntos. Dice que con base en el capítulo 2, Analítica de Negocio, libro de Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos de Johannes, dice, defina las características y desventajas de cada una de las 5 herramientas que se mencionan en el capítulo. Complemente con información de otros actores. Y ahí lo que hice fue poner en negrita dónde encuentran ustedes esas 5 herramientas. Que básicamente es en la página 58, ese capítulo número 2, y las 5 herramientas son modelo de datos, minería de datos, data mining, Colab, Online Analytic Process, herramienta reporting y query, y lo que es analítica de Big Data. Entonces, es investigar sobre esas 5 herramientas y definir características y desventajas, o ventajas y desventajas, que es algo similar. Yo sí aquí les pediría que, por ejemplo, no pongan 2, sino que uno espera un poquito más, ¿verdad? Unas 3, 4 características, 3, 4 desventajas. No pongan 1 o 2, porque uno como una es muy poco, 2 se queda uno ahí como, no sé, faltó algo. Y ya de 3 en adelante yo pensaría que estaría bien. Reitero, está en la página 58 del capítulo 2 y son esos 5 que están ahí. Ese es el primero 3 puntos. El segundo, para cada uno de estos ejemplos que acabamos de mencionar, Amazon y Netflix, describa para cada ejemplo de ellos dos una herramienta analítica de negocio que la empresa pueda aplicar. ¿Ok? Tiene 5 ahí en el punto anterior, entonces es tomar una herramienta de esas y aplicar a Amazon y a Netflix, una cada uno. Y por supuesto, no solamente si cuando se justifique, describa, pues uno esperaría que tenga un poquito de prosa, ¿verdad? Y el tercer punto dice, indique la forma como Amazon y Netflix podrían implementar dicha herramienta y qué riesgos podrían tener. En el punto anterior es describirla y justificarla, y en esa es cómo podrían implementarla y si hay algún riesgo. Uno espera, por supuesto que siento hay riesgo, ¿verdad? Pero eh, igual especificar ahí unos 3 riesgos. Y en esta investigación, o para poder atender estas 3 preguntas, uno esperaría que no solamente se queden con el libro, porque el libro se queda corto ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es investigar y se pide que por lo menos se detalle 4 referencias bibliográficas, con el formato APA, por supuesto, APA número 7. ¿Aquí tiene alguna consulta? Sí, profesor, yo. Adelante, Maricel. Ok, se supone que en la parte 2 es en general o la herramienta debe ser en general o tiene que ser de alguna empresa. No sé si me explico. En esta aquí se describa para cada ejemplo. Ajá, sí, ahí piden una herramienta analítica. Tiene que basarse en la primera, eso imagino yo, ¿verdad? Entonces, no Sí. sé, lo Ajá. que no comprendo es, tiene que ser en general. O sea, por ejemplo,
que Amazon aplique analítica de Big Data, perdón. Entonces, yo no sé si es en general, o sea, ¿por qué tiene que ser el Big Data y no este? O tiene que ser, vea, utilice una herramienta que el Hadoop, por ejemplo, de Big Data Ajá. para este caso. Sí, por ejemplo, si hablamos de minería de datos, ahí podemos encontrar varias herramientas o algoritmos también que se pueden aplicar aquí. En ese punto 2, tanto para Amazon como Netflix, la idea es poder seleccionar una herramienta del punto anterior y, describirla, describir cómo Amazon o Netflix está aplicando esa herramienta. O sea, investigar cómo la están aplicando. Si está aplicando, no sé, árboles de regresión, por ejemplo, o bueno, algunos algoritmos de machine learning, o qué están aplicando ellos eh, en Amazon, por ejemplo. Si Amazon eh, para para poder generar para generar una recomendación, aplica eh, un algoritmo, bueno, de minería de datos. Entonces, si usted lo identifica ahí, entonces pone, bueno, utiliza, qué sé yo, árbol de regresión o Naive Bayes. Entonces, puede explicar un poquito ahí de lo que usted investigue, ¿verdad? Cómo describir qué están aplicando. Básicamente es eso. Lo que usted encuentre sobre esa herramienta, pues explicarlo ahí. Uno sabe que, pues a veces es complicadillo, ¿verdad? Porque no todos se encuentran. Yo ahora, antes de estar en esta sesión, estoy revisando algunos videos. Yo les recomiendo mucho YouTube, que revisen ahí Amazon y Netflix. Ahí tiene hablan algunas cosillas. Entonces, que revisen ahí, o en internet uno encuentra varias cosas sobre eso. Entonces, que investiguen un poquito ahí. Está bien. Gracias. Ujú. A ver. Y bueno, para entrar ya a la rúbrica, para ir ya finalizando, vamos a ver, es importante, porque nosotros le pedimos a que ustedes cumplan, bueno, con ciertos apartados, con ciertos formatos y demás. Bueno, usted, conforme avance en la carrera, llegará un momento que va a tener que hacer su trabajo final de graduación. Y bueno, la idea es que se vayan acostumbrando, cómo cómo ir preparando ese tipo de documento, o sea, cuando lleguen al TFG, se les sea más sencillo poder hacer el documento. En documentos generales de la plataforma siempre se les cuelga un documento que es el de lineamientos para trabajos escritos. Allá más o menos habla el tipo de letra, el espaciado, etc. Entonces, eh, esos 6 puntos primeros, pues la idea es que no lo pierdan, ¿verdad? Por ejemplo, que el nombre del archivo tenga, si soy yo, entonces ya Mejías, Moreira, Hendrik, eh, tarea 3 y el código de asignatura. Entonces, y, y que sea formato PDF. Eh, eh, lo malo es que uno, pues, no debería perder esos puntos. O, por ejemplo, el tipo de letra, etcétera. Eh, Nosotros también hemos puesto una calificación ahí a las diferentes apartados, las diferentes tablas. Yo les digo a los muchachos, eh, cuando me fallan por ejemplo, uno de lo que falla es en la tabla de anexos. La tabla de anexos es como una tablita de figuras. Eh, está la portada, está la tabla de contenido, está otra tablita que es la tabla figura. Si tiene tablas, otra tabla de tablas. Si tiene anexos, entonces tabla de anexos. Y cuando habla tabla de anexos, es como tabla de figura, le decía anteriormente, pero ¿por qué son anexos? Los anexos, por lo general,
no se ponen dentro del cuerpo de un documento porque es muy amplio. O sea, tal vez el anexo es bastante grande como para que esté en el cuerpo del documento de la investigación. Entonces se pone como un adjunto, o sea, al final del documento. Qué sé yo. Digamos que en este caso, que la tarea número 3 es sobre estas herramientas, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Entonces, digamos que usted quiere poner encontró por ahí un documento donde especificaba las características o los diferentes tipos de algoritmos que debe tener, por ejemplo, datos. Entonces usted dice, bueno, no lo voy a poner para responder la pregunta número 2, pero lo voy a poner al final del documento como un anexo. Entonces, se referencia, en la tabla anexo se indica, eh, en la página 50, digamos que el documento tenga 30 páginas. En la página 50 está el anexo número 1, que es de algoritmos no sé, de Machine Learning supervisado, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el anexo es un adjunto que está al final del documento y se referencia como una tablita de figuras, esperen que se llama tabla de anexos, ¿verdad? Entonces, tabla de anexos, página 50, anexo 2, página 80, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan claro, porque es que a veces me han preguntado y han fallado en la tabla de anexos. Entonces, yo les digo, bueno, háganlo así, no tanto para que, eh, o más bien para que vayan aprendiendo a usarlo, para que cuando lleguen al trabajo final de graduación, pues sea un poco más sencillo. Entonces, estos 6 puntos es importante que lo tengan claro y para que se lo ganen, ¿verdad? Y siempre es importante, yo digo a los muchachos que siempre se fijen en la rúbrica, porque la rúbrica es cómo nosotros lo vamos a calificar. Por ejemplo, la introducción, pues son 2 puntos y uno esperaría que más o menos abarque algunos o varios de esos puntos que están ahí. ¿Por qué? Porque así es como se hace una introducción, ya para que practiquen. Esos 14 puntos de contenido, pues atiende a esos tres ítems, las 5 herramientas, cada uno vale, bueno, vale 10 puntos ese ítem. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que cada herramienta vale 2 puntos. Un punto por la característica y otro punto por las desventajas. Entonces, para que lo tengan claro. Ahora, el punto 2 vale 2 puntos y la idea es que para cada uno de los ejemplos, que era Netflix y Amazon, pues indicaran y justificaran una herramienta analítica. Y el punto 3 es de riesgo y cómo se implementa. También son 2, entonces hay un punto y un punto. Entonces, para que tengan clarito ahí esa calificación, cómo se le va a evaluar. Y finalmente, hay un apartado donde yo siempre, pues, espero que los trabajos se refuercen con imágenes, con cuadros, con gráficos, etcétera. Por ahí dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Es muy importante que usted se apoye con eso, con gráficos. No solamente para que se apoye, sino también porque tiene un valor, 2 puntos. Entonces, utilicen eso siempre en la parte, en el pie del gráfico, en el pie del cuadro o de la imagen, tienen que poner la fuente. Si ustedes lo hicieron, entonces ponen fuente propia. Eh, y si no, pues entonces ponen la fuente, la referencia, tomado de, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan claro, en conclusiones, pues espera que se indiquen 3 conclusiones. Y bueno, la bibliografía con las 4 referencias, ¿ve qué importante? Son 4 referencias mínimos que estamos pidiendo. Quiere decir que cada una tiene un valor de 0.5. Entonces, para que investiguen con fuentes y lo referencien bien acá y se ganen esos 2 puntitos. Eso es lo que teníamos para hoy, compañeros. No sé si tienen alguna consulta adicional. Si no, siempre recordarles, está el foro de consultas en donde nosotros como tutores tenemos pues eh, la obligación o el deber de poder atender esa consulta bueno, en 24 horas. A veces se les complica, pero bueno, la idea es atenderla rápido. Entonces, ahí está ese espacio para que ustedes lo usen y entonces el tutor que le corresponde, pues estaría
respondiendo en la consulta, ¿verdad? No se queden para final, eh, ahora que empiecen o que ya estén avanzados. Como verán, el trabajo número 3 no es mucho, o sea, eh, debería pues salir bien. Entonces, no lo ven para final. Adelante, Kevin. Buenas, yo tenía una duda en cuanto al punto número 2 y 3 de la escoger una herramienta para los casos. Y es que eso me queda como muy general, siento yo. Entonces, o no sé si se puede usar como una herramienta más específica, como, bueno, yo estaba pensando, bueno, utilicé o estuve investigando acerca de una herramienta que se llama Google Analytics. Entonces yo lo hice en base a esa herramienta, pero no sé si es muy específico o hay que mencionar más bien esas. Voy a mostrar, yo ahora estaba viendo algunas herramientas de analítica, bueno, de minería de datos. Como estoy compartiendo aquí, entonces yo creo que por aquí los puedo. Por ejemplo, estaba viendo data mining, ahora está revisando un poco data mining y algunas de las técnicas que aplican. Por ejemplo, aquí están algunas herramientas, bueno, más abajito les quiero mostrar. Está viendo, ahí está. Por ejemplo, acá encuentro lo que los buscando. Es que me puse a hacer varios documentos. Hagamos una cosa, ¿ok? Y sabes, porque tal vez ahí no dice claro la tarea, no dice, dice que una herramienta analítica. Aquí están las 5 herramientas. Lo que yo inicialmente estaba asociando de que era utilizar una de estas 5 herramientas, ya sea modelado de datos, minería de datos, herramienta de reportería, analítica. Eh, Google Analytics, pues es una herramienta. Lo que, y tal vez pueda entrar aquí en modelado o en minería, pero no estoy seguro si uno podría utilizar eso digamos, aplicar la herramienta como esa herramienta que es, digamos, está como alguno de estos, o se refiere a utilizar una de estas 5 herramientas. No sé si me expliqué. Sí, Eh, es que por eso tenía como confusión, porque aquí esas 5 se mencionan como herramientas, pero también las herramientas que hay en el mercado son herramientas ya más concretas. Entonces no sabía muy bien. Vamos a ver, lo que puedo hacer es, voy a conversar con Stewart y Jerry, que son los otros tutores, para estar claritos si es sobre estas 5 herramientas o si encontramos en otras en el mercado, si podemos utilizarlas. Yo pensaría que no haya ningún problema. Si aparecen otras en el mercado, no le veo problema. Más bien eso enriquece para no cerrarlo tanto a estos. Pero me llevo la tarea y lo que voy a hacer es pongo la respuesta en el foro de consultas y lo voy a poner en general. Ok. ¿Verdad? Para que no solamente los compañeros, los estudiantes de mi grupo lo vean, sino también para que todos lo vean. Una vez que ya he consultado con ellos, para mañana, porque no me quiero comprometer para hoy porque por la hora, ¿verdad? Pero para Ujú. mañana le estaría respondiendo. Ok, gracias. No sé si tienen alguna otra consultita. Bueno, son las 8 de la noche. Les quiero agradecer nuevamente el espacio. Yo sé que a veces conectarse una hora a esta sesión es un poco complejo. Yo sí valoro mucho el tiempo que uno dedica a estos espacios porque el tiempo de uno es, como dicen por ahí, es oro, ¿verdad? Es un recurso limitado que tenemos cada uno de los seres humanos.
Entonces yo agradezco mucho que me hayan acompañado en esta sesión. La próxima semana, que también los voy a acompañar, seguramente voy a hablar un poquito de Big Data, tal vez una herramienta ahí de modelado que quiero compartir así rápidamente, por lo menos para que se tengan ese, ese know-how. Y bueno, no, agradecerles que me hayan acompañado, no me quedé hablando solo. Y bueno, sería eso. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, Hasta luego. profesor. Buenas noches. Bendiciones. Chao. Amén. Muchas gracias, hasta luego.